a leer Lucas, hermanos, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 43. Vamos a leer, hermanos. Lucas, capítulo 8. Amén, hermanos. Los tenemos todos. Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea el Rey. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, Padre que estás en los cielos. Una vez más venimos delante de su presencia, bendito Dios, para que sea usted, Señor amado, tomando el control de mi vida, bendito Dios, para que sea usted, Señor, hablando a este pueblo, bendito Dios, en esta noche, Padre. Sea su voz, Señor, por medio de mi boca, Padre Santo. Usa mi vida, Señor, en gran manera, Señor, esta noche, Padre. Esta palabra, Señor, sea predicada sin ningún estorbo, Señor amado. Quita, Señor, todo estorbo, todo espíritu contrario, Señor, al suyo. Échalo fuera en el nombre de Jesús, bendito Dios. Y limpia este lugar, Padre. Limpia este lugar, bendito Dios. Padre, que su palabra, Señor, pueda fluir sin ningún contratiempo en este lugar, bendito Dios. Le ruego en el nombre de Jesús que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Primeramente, Señor, habla mi vida, Padre. Habla mi vida, Señor amado, porque de todos yo soy el más necesitado, quizás, Señor, de usted, bendito Dios. Padre, gracias le damos esta noche, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, acerca de un tema que dice de la siguiente manera: el poder sanador de Dios. El poder sanador de Dios. Sabemos que Dios tiene poder, hermanos, para sanar, para restaurar, para convertir al incrédulo a un creyente. Dios es poderoso, hermanos. Dios tiene todo el control en sus manos. Él, hermanos, sabe cómo lleva las cosas. Esta mujer, hermanos, dice la Biblia, hermanos, los versículos que hemos leído. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, hermanos, los versículos que hemos leído, que esta mujer, hermanos, padecía una enfermedad. Y esta enfermedad, hermanos, era un flujo de sangre, el cual, hermanos, ella lo había padecido por 12 años. Hermanos, estamos hablando un poquito más de una década. Esta enfermedad, hermanos, humanamente hablando, pues era incurable, hermanos. Porque la Biblia nos habla que esta mujer había buscado, había tratado su enfermedad con muchos médicos, pero ninguno le había curado. Ninguno había encontrado, hermanos, la solución a esta enfermedad, aunque había gastado todo lo que tenía. Pero dice la Biblia, hermanos, declara la palabra del Señor, que en vez de aliviarse,
iba más enferma, más peor. Hermanos, esta enfermedad de esta mujer nos da una enseñanza, hermanos, muy bonita. Y es que, hermanos, en los momentos de aflicción, en los momentos que nosotros estamos en crisis, hermanos, como que no encontramos, hermanos, a dónde ir. Nos desesperamos y empezamos a buscar, hermanos, por todos lados, encontrar una solución. Pero, lamentablemente, hermanos, a donde vayamos, hermanos, a buscar una solución, muchas veces no la encontramos. Porque en los momentos, hermanos, de enfermedad, hermanos, cualquiera de nosotros, como seres humanos que somos, nos afligimos, nos preocupamos, hermanos, porque pues una enfermedad, hermanos, que nos agobia, hermanos, nos pone tristes y nos desespera, hermanos, estar en ese estado enfermo, hermanos, estar postrados en una cama, hermanos, quizás no poder levantarnos, quizás tener necesidad de ser ayudados por otra persona, hermanos, y eso como que nos frustra, hermanos, a nosotros como seres humanos, y es lógico porque somos humanos y no somos perfectos, tenemos defectos, hermanos, y es ahí, hermanos, donde no podemos nosotros quizás controlar esa situación, esa desesperación, ese momento, hermanos, de tristeza o de dolor, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde esta mujer nos da una buena enseñanza. Y hermanos, en esos momentos, hermanos, muchas veces nosotros pues nos sentimos como fracasados, que hemos fracasado porque quizás a medida de que la enfermedad, hermanos, la vamos tratando, pero no vemos una mejoría, no vemos una señal que nos diga, hermanos, que va mejorando esa enfermedad, y entramos, hermanos, en más tristeza. Pero ante todo eso, hermanos, ante el fracaso, hermanos, todos, hermanos, experimentamos diferentes situaciones, diferentes reacciones, hermanos. Muchos quizás podemos llorar, otros quizás nos decepcionamos y otros nos llena la tristeza, hermanos, pero son reacciones de un ser humano, son reacciones a causa de la enfermedad que estamos padeciendo. Y muchas veces, hermanos, tal vez quizás no es una enfermedad, tal vez quizás sea, hermanos, algún problema familiar, hermanos, pero no le encontramos solución, porque nosotros muchas veces, hermanos, hablamos quizás por hablar, hermanos, por arreglar un problema, quizás lo empeoramos. Y entonces, hermanos, es ahí, hermanos, en donde nosotros debemos de tener calma, paciencia y meditar, hermanos, si es un problema, pensar, pedirle la dirección a Dios para que sea Él quien nos vaya guiando, hermanos, para solucionar ese problema, porque si lo hacemos por nuestra propia cuenta, hermanos, lo vamos a empeorar, nunca le vamos a hallar solución, vamos a agravar la situación. Y es ahí, hermanos, donde se necesita, hermanos, la intervención de Dios. Igual manera, hermanos, en la enfermedad se necesita, hermanos, la intervención de Dios, porque los médicos, sí, bien es cierto, hermanos, que Dios ha dejado la ciencia, ha dejado la medicina para que usted y yo la busquemos, pero muchas veces, hermanos, la enfermedad no tiene cura por manos humanas. Pero es que tal vez no es que no tenga cura, pero muchas veces es Dios quien quiere enseñarnos algo. Muchas veces es Dios que por medio de una enfermedad quiere enseñarnos, quizás, hermanos, a que seamos humildes, a que nosotros aprendamos a ser humildes, porque muchas veces quizás somos antiguos sin darnos cuenta, hermanos. Y es ahí donde Dios, hermanos, obra, y quizás por medio de una enfermedad Él nos hace. Él lo que quiere, hermanos, es que entendamos, que seamos humildes y que nos humillemos
y que busquemos de Dios. Que lo busquemos a Él, hermanos. Que nos demos cuenta que sí está la medicina, pero que el médico terrenal no nos ha podido sanar. Pero sí hay uno que es nuestro médico por excelencia y es Cristo Jesús. Y Él tiene la cura para toda enfermedad, hermanos. Él tiene la cura para toda enfermedad, como también tiene la respuesta para todo problema, hermanos. Para toda situación difícil por la cual usted y yo estemos pasando, Dios tiene la solución. Él tiene el control en sus manos. Hermanos, solamente es que nosotros lo busquemos. Mira, hermanos, muchas veces nosotros quizás, porque nos hemos visto que hemos fracasado, muchas veces quizás nosotros nos desanimamos tanto, hermanos, que quizás muchas veces nos alejamos de Dios. En vez de acercarnos más, nos alejamos de Dios, hermanos, porque nos sentimos fracasados y sentimos que quizás Dios, hermanos, no nos ha escuchado, o que quizás Dios no quiere nada con nosotros. Pero no es así, hermanos. Dios siempre está atento para escucharnos. Dios siempre está atento, hermanos, para escuchar qué es lo que usted y yo le vamos a decir. Pero muchas veces Él no actúa así, hermano, como usted y yo queremos. Es porque Él quiere hacer algo en nuestra vida. Así es. Muchas veces Él quiere fortalecernos por medio de esa enfermedad. Él quiere que usted y yo nos hagamos más fuertes, nos hagamos más fuertes. Eso es lo que muchas veces Dios quiere. Pero eso es algo que usted y yo no lo entendemos hasta que estamos en esa situación. No entendemos muchas veces. Pero Dios, por medio de eso, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando por medio de enfermedades, o por medio de problemas familiares, o por medio de algún problema en el trabajo. Dios nos está hablando. Hay que poner cuidado, hermanos, de qué manera Dios nos ha de hablar a cada uno de nosotros. Fíjense que con respecto a esto, hermanos, a sentirnos fracasados, muchas veces huimos. Y le voy a poner un ejemplo. Moisés, hermanos. Moisés fue un hombre de Dios. Un hombre que Dios escogió para sacar a su pueblo de Egipto, hermanos. Pero Moisés se alejó por un tiempo. Hermanos, se alejó porque se sentía frustrado. Pero de allí, donde él se alejó, Dios lo llama de nuevo y lo hizo, hermanos, un hombre fuerte, un hombre, hermanos, que pudo sacar al pueblo de Dios de donde estaba. Dios lo preparó, pero Dios hizo grandes cosas con Moisés. Pero él se sintió mal por un tiempo y se alejó. Pero Dios lo trajo de nuevo, hermanos, a los caminos donde lo quería tener a Moisés. Así pasa con nosotros, hermanos. A donde nosotros nos vayamos, allá nos va a traer Dios. Amén. Porque Dios tiene, hermanos, Dios tiene un propósito en su vida y en mi vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Porque de no tener Dios propósito con nosotros, no estaríamos en este lugar. Pero si estamos aquí, es porque Dios tiene propósitos en nuestra vida. Solamente es que aprendamos a escuchar la voz de Dios y aprendamos, hermanos, que si alguna enfermedad llega a nuestra vida, muchas veces las enfermedades no son para muerte, son para que el poder de Dios sea manifestado. Amén, así es. Para que Dios, a través de esa enfermedad, sea glorificado. Amén. Entonces muchas veces, hermanos, nos preocupamos demasiado. Se nos olvida, hermanos, que nosotros estamos en las manos de Dios. Muchas veces se nos olvida eso, hermano, que Dios es nuestro médico, que Dios va a usar las manos del médico que nos está atendiendo. Claro. Fíjese que les voy a contar algo, hermanos. Yo, cuando me dijeron, hermanos, que iba a ser necesario un marcapaso para que yo pudiera seguir con vida, lo primero que yo dije, hermanos, que no. Pero la doctora que me atendió, hermanos, era amiga mía, y entonces ella me explicó cómo era la cosa del marcapaso, porque
créeme que yo nomás me dijeron y yo me puse triste, pues, y me afligí, me preocupé. Y se me olvidó, hermano, que estaba en las manos de Dios. Aleluya. Nomás me dijeron eso y todo se me borró. Pero ella me dijo, no, mire, la cosa no es de muerte, me dijo. Si no se lo pone, sí se va a morir. Pero póngaselo. Entonces yo tomé la decisión y le dije, está bien. Pero antes de tomar la decisión, hablé con Dios y le dije a Dios que yo no quería eso porque no era mi cuerpo, ¿verdad? Pero le dije yo, pero si usted lo permite, yo solo lo único que pido es que si esto lo instala, que quede bien, que no falle. Y mire, Dios ha sido fiel conmigo, porque hasta este día yo no he sentido ningún malestar. Dios ha sido fiel, hermano, pero porque Dios así lo dice en su palabra y lo cumple. Dios es fiel a sus promesas. Pues dice el tema, hermanos, el poder sanador de Dios. No hay otro que pueda sanar. Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada, había podido ser curada, dice este versículo. En otro versículo dice sanada. Hermanos, aquí podemos ver algo, hermanos, que muchas veces muchas veces el dinero, hermanos, no nos sirve de mucho, no nos sirve de nada. Dice aquí el versículo, hermano, que leímos, había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ella había gastado su dinero, ya no tenía, hermanos, para seguir con su tratamiento, porque ya lo había gastado todo. Había gastado todo su dinero. Esta mujer había quedado quizás pobre a causa de su enfermedad. Pero sabe, hermanos, muchas personas ponen su fe en el dinero, pero aquí nos demuestra algo, que el dinero no es todo en la vida. El dinero no es la solución para usted y para mí. Sí nos ayuda, hermanos, pero no es la solución. ¿Por qué? Vemos que esta mujer, hermanos, padecía esa enfermedad por 12 años y ella había buscado médicos para que trataran su enfermedad. Y en eso, hermanos, ella gastó todo su dinero. Esta mujer no solo estaba padeciendo, hermanos, esta enfermedad, no solo se estaba enfrentando a la enfermedad, hermanos, por la cual ella estaba pasando, sino había otras cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad hacía, hermanos, que la ley la hiciera ella a un lado de la sociedad, porque la ley la declaraba, hermanos, una persona, hermanos, inmunda. Una persona, hermanos, que no podía relacionarse con las demás personas, la separaban, hermanos, de las demás personas. Esta mujer quizás sin duda estaba pasando, hermanos, una situación tremenda. ¿Por qué? Porque quizás era casada, pero su marido la había abandonado a causa de la enfermedad. Porque esa enfermedad, hermanos, la separaba de las demás personas. Y eso no era mucho, hermano, no era tanto, pero también se estaba enfrentando al desprecio de las demás personas. Porque al ver, hermanos, que era separada por causa de la ley, hermanos, que la declaraba una persona inmunda, entonces, hermanos, no era bien vista por las demás personas. Entonces se enfrentaba, hermanos, al desprecio de los demás. Era despreciada, hermanos. Imaginémonos nosotros cómo nos sentiríamos si fuéramos despreciados, hermanos. Si toda la gente no nos viera bien, sino que nos vieran con miedo o como con asco quizás por causa de una enfermedad. Eso es duro, hermanos. Vivir eso es duro para nosotros como personas, como seres humanos. Y dice el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí, hermanos, esta mujer
nos enseña, hermanos, que ella, a pesar de lo que ella estaba padeciendo, a pesar de lo que a ella se estaba enfrentando, Jesús, hermanos, no iba solo. Había una multitud con él. Entonces ella era expulsada por las personas. Pero ella, aún con todo y eso, hermanos, con ese rechazo y con esa separación, hermanos, ella puso la fe en Jesús. Ella quizás escuchó, hermanos, hablar que el maestro andaba por ahí y ella dijo, ya gasté todo lo que yo tenía, ya no tengo más para gastar. Pero escuchó hablar del maestro y dijo, aquí está la solución. Puso su fe en Cristo Jesús. Ella sabía que Él la podía sanar, hermanos. Y fue así como ella fue movida, hermanos, a tratar de tocar siquiera el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo ella, si tan solo tocara el borde de su manto. Ella sabía que iba a ser sana, hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Que a pesar de muchas cosas que nosotros estemos enfrentando, que la situación que usted y yo estemos viviendo, hermanos, no nos debe de detener, hermanos, para acercarnos a Cristo. Amén, así es. Sí. Nada nos debe de detener para que nosotros nos podamos acercar al Maestro. Porque sabemos que Él tiene la solución a todo problema. Si es una enfermedad, Él tiene la solución a la enfermedad. Ella llegó, hermanos, y se acercó al Maestro y dijo, y dice el versículo 45, pero vemos otra cosa, hermanos, en el 44, que dice que al instante se detuvo el flujo de sangre. Eso, hermanos, significa el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así El es. poder de nuestro Señor para sanar. Gloria a Dios. El poder para sanar, hermanos, toda enfermedad. Así Es que Él, hermanos, puede hacer todo. Él, hermanos, puede restaurar a todos los seres humanos. Él puede restaurar a todo aquel que se acerque a Él. Gloria a Dios. Siempre y cuando usted y yo nos acerquemos a nuestro Dios con fe, Él hará muchas cosas en nosotros. Gloria a Dios. Él hará muchas cosas en cada uno de nosotros. De hecho, Él ha hecho muchas cosas a favor de nuestras vidas. Él ha cambiado nuestra vida. Él nos ha transformado, hermanos. Porque si no, acordémonos que éramos antes. ¿Cómo éramos antes? Antes de conocer al Maestro. Pero ahora, gracias a Dios, hemos sido transformados. Él nos ha cambiado. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pedro, hermanos, era lógico, ¿verdad? Pensar, hermanos, en que como era una gran multitud, pues el Maestro iba ahí, como apretado. Pero lo que no era cierto, era que eso hubiese sucedido así como Pedro lo decía, hermano. Sino que usted sabe que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todo. Y Él sabe todo. Y Él ve todo lo que nosotros no podemos ver. Amén, así es. Entonces Él sabía, hermanos, quién lo había tocado. Pero Él preguntaba para ver qué le contestaban. No, porque Él sabía quién lo había tocado. Él sabía que la mujer iba detrás de Él persiguiéndolo. Él sabía, hermanos, porque Él lo sabe todo. Así es. A Él, hermanos, no se le puede mentir. Aleluya. No lo podemos engañar. No podemos decir, lo voy a seguir, pero me voy a esconder, que no me vea. No podemos, porque Él lo ve todo. Amén. Esta mujer creía que quizás lo iba a hacer ocultamente, hermanos, tocarlo y ser sanada. Pero dice él, entonces Jesús
dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús, el 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Él sabía, hermanos, que es lo que había salido de él. Él había sentido que había salido poder y un poder sanador, que había salido, hermanos, y había sanado a esta mujer que había padecido de flujo de sangre por 12 años. 2 años más que una década. Pero el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sale cuando Él quiere. Y sale y sana a quien Él quiere. Amén. Porque muchas veces, hermanos, nosotros quizás hemos tenido algún familiar, algún amigo, que quizás hemos orado por ellos, hermanos, pero aún con todas las oraciones, muchas veces ellos han partido con el Señor. Han ido con el Señor. Pero ya eso, hermanos, es el propósito de Dios. Ya, hermanos, eso ya no es porque el Señor no lo quiso sanar, sino es porque así lo quería Él. Y así lo había establecido. Es por eso que muchas veces no debemos de ponernos tristes cuando pasan esas cosas. Triste le digo, hermanos, en el sentido de que quizás Dios no me escuchó la oración. Quizás Dios no escuchó lo que yo le pedía. ¿Cómo no? Él lo escucha todo. Ya lo sabe todo. Él conoce su corazón. Él conoce mi corazón. Y Él sabe qué hay en nuestro corazón. Pero muchas veces pasa esto, hermanos, porque así está establecido de parte de Dios. Así es. Así es esto, hermanos. Pero en este caso, hermanos, fue un caso especial. Esta mujer, hermanos, fue sanada. Esta mujer inmediatamente dice que se detuvo el flujo de sangre y fue sanada, hermanos. Después de haber gastado todo su dinero, después de haber quedado, hermanos, en bancarrota, porque quedó sin nada por haber gastado en médicos. Muchas veces, hermanos, podemos desperdiciar nuestro dinero cuando no ponemos la fe en aquel que todo lo puede. Amén. Usted sabe que nosotros dependemos de Dios. Usted y yo dependemos de Dios. Dependemos de la misericordia de Dios. Sí. Y Él va a hacer con nosotros conforme sea su voluntad. Aleluya. Pero también, hermanos, si la enfermedad que alguno de nosotros podría estar pasando no es de muerte, pues vamos a levantarnos de esa cama. Así es. Como le dije al principio, muchas veces esto lo permite Dios para que entendamos, para que aprendamos, hermanos, a ser humildes y a que aprendamos a depender de Él, hermanos. Porque muchas veces corremos para el médico, corremos para la farmacia, corremos para la tienda, pero se nos olvida doblar nuestras rodillas antes de dar ese paso. Se nos olvida, hermano, como que ponemos en primer lugar al médico. Y usted sabe que el primer lugar siempre es de Dios. Amén, Padre. Así es que a Él debemos de acudir antes de ir al médico. Gloria a Dios. Tenemos de encomendarnos a Él, hermanos, Sí, para que si es la voluntad de Dios sanarnos, Él nos va a sanar. Esta mujer nos da esa enseñanza, hermanos. Ella buscó los médicos primeramente, pero al ver que todo había fracasado, seguramente esta mujer estaba triste, seguramente esta mujer estaba frustrada, seguramente esta mujer ya no le hallaba sentido a la vida, ya no hallaba qué hacer, hermanos, vivía angustiada, pero puso la fe en el que todo lo puede. Aleluya. Puso la fe en Cristo y así fue sanada, hermanos. Gloria a Dios. Fue sanada por el poder que salió de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Fue sanada, hermanos, por la fe que ella tenía. Sí, amén. Entonces dice el 47, hermanos. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los
a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Ella creía, hermanos, que no iba a ser descubierta. Voy a ser sana y igual, no me van a descubrir. Pero como Dios todo lo sabe, el mismo Señor Jesucristo la descubrió al preguntar a él, ¿quién me ha tocado? Al verse esta mujer, hermanos, que no había quedado oculta, vino delante del maestro, se postró y le declaró, hermanos, por qué razón le había tocado. ¿Acaso no sabía Jesús por qué le había tocado? Claro que lo sabía. Lo sabía, pero como toda una persona agradecida, hermanos, por lo que él había hecho, ella le declara por qué razón le había tocado. Y seguramente le dijo el padecimiento, seguramente le dijo cuántos años tenía, porque aquí dice que le declaró por qué le había tocado. Seguramente le declaró todo, le contó todo lo que había pasado, todos los momentos, todos los días de sufrimiento, todos los años que había padecido su enfermedad. Seguramente esta mujer aquí, hermanos, soltó todo, se liberó todo, hermanos, y se sintió, al terminar ella de contar todo y al expresar ella, hermanos, que en el instante había sido sanada, ella seguramente quedó en paz, quedó tranquila, hermanos, quedó satisfecha, además de haber quedado sana, quedó ella en paz en su corazón. Quedó, hermanos, agradecida con nuestro Señor Jesucristo por la sanidad que había hecho. Muchas veces Dios hace grandes cosas en nuestra vida y nosotros no las declaramos. Pero Dios quiere, hermanos, que las declaremos, que las testifiquemos, porque eso, hermanos, la declaración de las cosas buenas, de las grandes cosas que Dios hace en nuestra vida, hermanos, al declararlas nosotros, eso aumenta la fe de aquellos que quizás están débiles en la fe. Pero al darse cuenta, hermano, lo que Dios ha hecho en la vida de algunos de nosotros, esa fe aumenta. Es por eso, hermano, que es bueno siempre dar los testimonios. Testificar, hermanos, de lo que Dios ha hecho y hace con nosotros. Porque eso sirve, hermano, para que la fe aumente, para que se fortalezca esa fe, hermanos. Porque muchas veces quizás como que nos acomodamos, quizás como que nos sentimos así, porque todo está bien, y no nos damos cuenta que muchas veces la fe de nosotros va menguando. Por eso, hermanos, es necesario que todo lo que Dios haga en nuestra vida lo declaremos, lo contemos a los demás, hermanos, contemos de la grandeza que Dios ha hecho. Fíjense que el médico, que el especialista que me instaló el marcapaso, era una persona mundana. Antes de operarme, pusieron música del mundo y me decía la enfermera, cante, baile, siéntate bien. De todos modos, esto me dice, ya va a pasar. Y al ver que yo me quedé callado y no le contesté nada, ella decía, ¿sabes por qué? Y me decía, me tocaba y estaba en pie. Sí, me decía yo. Y el médico me dijo cuando terminamos, cuando él terminó de instalar el marcapaso, el médico me dijo, ¿y usted es cristiano? Yo le dije, por misericordia de Dios, soy cristiano. Entonces me dijo, haga una cosa, cada vez que usted tenga la oportunidad, cuente, me dijo, lo que Dios ha hecho con usted. Porque nosotros, me dijo, somos los médicos, pero Él usa nuestras manos. Amén. Hay una persona mundana que Dios usaba sus manos. Hermanos, lo único que le faltaba a este médico era caer de rodillas delante de Dios. Porque Él me dijo, siempre testifique lo que Dios ha hecho con ustedes. Porque esto no lo he hecho yo, me dijo.
esto lo ha hecho Dios. Amén. Porque usted es cristiano, me dijo. Esto me dijo, yo lo pongo una vez y tengo que repetirlo, pero en usted todo queda bien. Gloria a Así Dios. que dele gracias a Dios. Señor. Mire qué consejo me daba una persona que no era cristiana. Pero eso, hermanos, ¿quién lo hizo? Esa palabra, ¿quién las puso ahí? Dios las puso en la boca de este hombre. Así que Dios, hermanos, le agrada que usted y yo testifiquemos de las maravillas que Él hace en nuestra vida. Así que todos los días que tengamos oportunidad, hagámoslo. Porque es algo que Dios así lo quiere. Veamos el versículo 48. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué salvó a esta mujer de esa enfermedad? Fue el sacrificio que ella hizo, fue, hermanos, quizás la destreza que ella tuvo al abrirse camino en medio de toda esa multitud y llegar y tocar el borde de nuestro Maestro. No fue eso. No fue, hermanos, el deseo de ser sana. Fue la fe que ella puso en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Bien dice la palabra que la fe mueve montañas. Amén. Así que, hermanos, ella fue una mujer, hermanos, que se enfrentó a muchas cosas difíciles. Imagínense, hermanos, había sido, hermanos, separada de la sociedad por causa de su enfermedad. Pero ella tenía que entrar en medio de esa multitud para llegar al Maestro. No le importó, hermanos, a lo que ella se iba a enfrentar para llegar hasta el Maestro. Vemos ahí, hermanos, una perseverancia. Vemos ahí, hermanos, que esta mujer dejó de lado todo, hermanos. Todo. Acuérdense que no era bien vista. La despreciaban, la señalaban. Pero todo eso no fue una barrera para ella, sino que ella tomó más fuerzas, hermano. Y dijo, hacia abrirse camino entre la multitud y logró su objetivo, llegar a tocar el borde del manto del Maestro. Y dice que inmediatamente fue sanada. ¿Qué nos dice esto? Que debemos tener fe y que nuestra fe nos va a hacer, hermanos, que tengamos grandes victorias en la vida. Por medio de la fe, hermanos, vamos a tener victorias en la vida, hermanos. Porque esta mujer obtuvo su victoria. Fue sanada. Muchas veces nosotros, hermanos, somos algo perezosos. Sí, porque muchas veces quizás estamos cerca de donde quiere Dios que nos congreguemos. Y muchas veces no queremos. Pero imagínense, esta mujer se abrió paso entre la multitud y llegó al Maestro. Y nosotros no queremos venir al Maestro. Pero que Dios tenga misericordia, hermanos, de todos los que somos así. Porque muchas veces, hermanos, llegan esos momentos en los cuales quizás el enemigo, no quizás, es el enemigo que pone, hermanos, esa pereza. Pero ahí debemos de reprender al enemigo. Debemos de doblar nuestras rodillas y hablar con el Maestro. Para que Él nos dé, hermanos, esas nuevas fuerzas. Para que Él nos restaure nuevamente. Para que Él nos dé una nueva fortaleza, hermanos. Para que podamos seguir en el camino el cual Él nos ha señalado que debemos caminar. Porque esto, hermanos, del Evangelio no es para unos días, no es para un rato, no es para años, es para toda la vida. Así es. Es para hasta cuando venga el Maestro o para cuando Él nos llame a su presencia. Así es. Ahí vamos a dejar de venir a este lugar. Pero mientras Él nos dé vida, mientras Él no venga, pues hay que estar aquí. Hay que buscar de Él. Hay que fortalecernos cada día a través de su palabra. Amén, hermanos. Amén. Cierra sus ojitos, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios que estás en los cielos. Te damos gracias